Este es nuestro día 284, el libro 41 de la Biblia, que es el Evangelio de Marcos. En primer lugar, hablaremos del capítulo 4, los misterios del reino de Dios. ¿A quiénes están dados? ¿Para quiénes son? Son para nosotros, son para los discípulos. La suma de la palabra, el reino inconmovible, el espíritu de sabiduría y revelación ha sido enviado para nosotros, ha sido reservado para los discípulos. ¿Estás recibiendo el espíritu de sabiduría y de revelación? ¿Estás entendiendo las parábolas? ¿Estás conociendo la suma de la palabra? Veamos también que la palabra está escrita en parábolas. Entender la parábola del sembrador te va a hacer entender las otras parábolas. Hay tres oportunidades en la Biblia para entenderla. La primera está en Mateo, la segunda está en Marcos y la tercera está en Lucas. Necesitamos ver, oír y entender esta parábola con los ojos espirituales y captar su sentido inconmovible para convertirnos, para que nos sean perdonados los pecados. Tomemos la oportunidad que nos da el Señor en este Evangelio y vamos a comentar cada uno de los puntos. Primero, el sembrador es el que siembra la palabra. Por allí escuché una interpretación, bueno, la leí, una interpretación importante porque ese es en una Biblia comentada y el comentario era que nosotros somos los que sembramos las semillas de fe y se refería a las ofrendas. En realidad, esta parábola no está hablando de eso. El sembrador es el que siembra la palabra y es el Señor. La semilla es la palabra, es la Biblia, es Cristo mismo. Veamos también que cada una de las personas que están mencionadas en esta parábola están descritas en función de su crecimiento y en función de cómo se relacionan con la palabra. Nosotros somos la tierra, es necesario que la palabra, es decir, la semilla, crezca, que dé fruto. Para esto necesitamos entender. El crecimiento de la palabra en nosotros determinará los frutos de nuestra vida. Cuatro tipos de personas. Primero, los de junto al camino. Oyen la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Segundo, los que fueron sembrados en pedregales. Cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque tropiezan al venir la tribulación o la persecución por causa de la palabra. Tercer tipo de personas, los que fueron sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Los que fueron sembrados en buena tierra oyen la palabra y la entienden, la reciben, dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Tú y yo tenemos que ser ese tipo de tierra. La ley de la siembra y la cosecha se refiere que al que tiene se le dará más y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al que tiene revelación de la palabra se le dará más revelación. Al que obedece se le dará más obediencia y más entendimiento. Al que ama se le dará más amor. Los que oyen la palabra y la reciben dan fruto realmente en abundancia. Y no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. El Señor nos pregunta, ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? ¿Dónde está la palabra que he sembrado en ustedes? Los discípulos aún no entendían la palabra. Marcos capítulo 5. Cuatro cosas que hará en ti la palabra revelada. Si te vas a tu casa, a los tuyos, y les cuentas cuán grandes cosas la palabra ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, ellos también pueden entender. Hija, tu fe te ha hecho salva, ven paz, queda sana de tu azote. No temas, cree solamente. A ti te digo, levántate. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Reflexionemos en esto. No es algo que sucedió solo allí. La palabra liberta y sana donde quiera que se revela. Pero las ganancias pueden ser más importantes que la libertad. Esta historia se repite cada vez que la palabra es revelada, pero los que tienen autoridad prefieren continuar tal como están, seguir con sus mismas doctrinas y ataduras porque así les produce ganancias. Pero Cristo les mandó que nadie supiese los milagros que él hacía y dijo que se le diese de comer a la niña que acababa de resucitar. Definitivamente no era fama lo que Jesús buscaba. Meditemos nuevamente en nuestras estrategias para dar a conocer el reino de los cielos. Vamos a orar. Señor, enséñanos a orar en base a tu verdad. Amén. Tu siervo Mirsatriz Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, una sola meta, 365 días con la palabra. Solo nos faltan 81 días. Hermano, no desmayes. Dios te bendiga.